En el día de su boda, Natalia rompió el compromiso frente a todos y me confesó su amor con profunda emoción. Yo sabía que ella había renacido. En su vida pasada, se enamoró de un hijo ilegítimo, quien la engañó tanto física como emocionalmente. Toda su fortuna familiar fue calculadamente robada por él y su hermanastra. No fue hasta antes de su muerte que comprendió que la persona que realmente la amaba era yo. Pero en esta vida, yo también renací. Capítulo 1. He vuelto al día de la boda de Natalia. La iglesia era sagrada y solemne. La melodía del piano resonaba suavemente, y el ambiente de la boda era exactamente del estilo que a Natalia más le gustaba. Yo estaba sentado entre los asistentes, con la mirada fija en Natalia, que estaba en el altar. Natalia vestía un elegante vestido de novia blanco con cola larga. El velo cubría parcialmente su hermoso rostro, y su maquillaje impecable la hacía aún más resplandeciente en este día. Sus labios esbozaban una sonrisa llena de la alegría de quien está a punto de casarse con el amor. Frente a ella estaba el novio, Daniel, el hijo ilegítimo de mi padre y el hombre del que Natalia había estado enamorada durante más de 10 años. Ella solía decir que Daniel le daba una sensación diferente, que su vida en la alta sociedad era demasiado opresiva, y que solo el arroz blanco que Daniel le ofrecía le daba la calidez de un hogar. Y hoy, Natalia estaba a punto de casarse con él, llevándose consigo toda la fortuna que le había dejado su madre. La boda seguía su curso como una maquinaria bien engrasada, hasta que el maestro de ceremonias le preguntó a Natalia si aceptaba. Fue en ese momento cuando su expresión cambió de repente. Con una mirada de pánico, corrió fuera del altar. El largo vestido de novia casi le hizo tropezar, pero con manos y pies se movió con desesperación, como si temiera perder algo. La observé fríamente mientras corría hacia mí sin importarle nada más. Justo cuando estaba a punto de tocarme con sus delgados dedos, me aparté de su alcance. Sus ojos se apagaron un momento, pero aún así, levantó la cabeza con valentía, mostrando sus ojos enrojecidos, y me dijo con una voz llena de emoción: Gab, me arrepiento, solo quiero estar contigo, te amo, sé que tú también me amas. Desvié mi mirada hacia Daniel, que había venido detrás de Natalia, y con una voz fría y decisiva le dije: cuñada, por favor mantén la compostura. Dicho esto, me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. Natalia gritaba llorando, intentando alcanzarme, pero la larga cola de su vestido la hizo tropezar, y su recién estrenado esposo la detuvo, impidiéndole acercarse más a mí. Capítulo 2. Sabía que Natalia también había renacido, igual que yo. En su vida pasada, Natalia se había enamorado de Daniel. Ella abandonó sus estudios, abortó y rompió con su familia para romper nuestro compromiso y casarse con el hijo ilegítimo de mi padre. Su madre había fallecido temprano y le dejó una gran fortuna, que recibiría una vez se casara. Daniel, necesitando una gran cantidad de dinero para derribar a la familia Son y hacerse con el control, sedujo deliberadamente a Natalia. Comenzaron a salir en secreto desde la secundaria. Rápidamente probaron las mieles del amor, y cuando Natalia quedó embarazada, Daniel la convenció de abortar. Ella accedió, pero quedó estéril como resultado. Después de que ella rompió nuestro compromiso, la seguí protegiendo en silencio. Su madrastra y hermanastra la maltrataban y no le daban dinero. Así que yo le enviaba regalos y hacía todo lo posible para hacerla feliz, solo para verla correr de vuelta a Daniel. En ese entonces pensé que el amor no siempre era posesión, también podía ser protección. Pero Natalia, por su parte, me decía: Gab, para mí, siempre has sido como un hermano, el mejor hermano. Sin embargo, a sus amigas les decía con indiferencia: Gabriel no es más que un perro que viene cuando lo llamo y se va cuando lo mando. Después de que se casó con Daniel, él la utilizó para robarme los resultados de mis investigaciones científicas, y el nuevo producto que mi empresa estaba a punto de lanzar se convirtió en de Daniel. De la noche a la mañana, mi compañía quedó en ruinas, mientras que Daniel se alzaba como una estrella emergente en el mundo de los negocios con mis logros. Él no tuvo piedad con mi empresa, y no contento con eso, también se vengó de mi madre. Daniel, como un loco, entró en la habitación del hospital donde mi madre estaba gravemente enferma y le dijo: todo es culpa tuya que mi madre y yo sufrimos tanto desprecio y burlas. Mi madre y mi padre son el verdadero amor. La que no es amada eres tú. La tercera en discordia. Todo es porque no dejaste ir a mi padre. Tú y Gabriel merecen morir. Estas palabras hicieron que mi madre, que ya estaba enferma, falleciera de un ataque al corazón. Y Daniel, cada vez más desquiciado, intentó matarme, pero logré escapar una y otra vez, con mi compañía al borde del colapso, pero aún con la esperanza de un regreso. Sin embargo, Natalia me citó en la azotea del piso 18. Mientras lloraba, me dijo: Gab,
Lo siento, pero si no hago esto, mi esposo me dejará. Lo siento. K. También fui yo quien robó tus resultados de investigación. Si hay una próxima vida, no lo haré de nuevo. Después de decir esto, me empujó al vacío. La miré, impactado y dolido, sin poder pronunciar una sola palabra. Pero tras mi muerte, Daniel no se quedó con ella como Natalia esperaba. En cambio, la acusó de mi asesinato, y las pruebas eran concluyentes. Natalia fue encarcelada, y su hermanastra Fiona fue a visitarla con un informe de embarazo en la mano, burlándose. ¿Por qué pensaste que Daniel te amaría? ¿Una mujer que no puede tener hijos? Para que lo sepas, Daniel siempre me amó a mí mientras tú peleabas con tu familia por él. Él y yo estábamos en un hotel, y además, robaste los resultados de Gabriel para él. ¡Qué ingenua eres! La única persona que realmente te quiso fue Gabriel, y no solo lo traicionaste, sino que también lo mataste. El rostro de Natalia se volvió cada vez más gris. Finalmente, se suicidó en prisión. Yo observé su destino con frialdad. Nunca pensé que al abrir los ojos, el cielo me daría otra oportunidad. Esta vez, no volveré a cometer el error de confundir lo falso con lo verdadero. Capítulo 3. Después de salir de la iglesia, me dirigí directamente al hospital. En la habitación, miré el rostro pálido pero cariñoso de mi madre, y no pude evitar que mis ojos se humedecieran. En mi vida pasada, ella estaba mejorando, pero Daniel irrumpió en su habitación y le gritó una serie de cosas llenas de ideas retorcidas. Eso empeoró su salud, y finalmente, falleció sin poder ser salvada. La voz de mi madre era muy suave. Gab, ¿qué pasó? ¿No fuiste a la boda? Me senté junto a la cama, tomé su mano y, con una leve sonrisa, sacudí la cabeza mientras le explicaba en voz baja, no era tan importante, así que decidí regresar. Los ojos de mi madre se tornaron tristes de repente. Ella suspiró y dijo, Gab, hay cosas y personas que no se pueden forzar. Natalia no es la adecuada para ti. Lo que necesitas es una compañera que pueda estar a tu altura, no una niña que nunca crecerá. Entendí lo que mi madre quería decir, y asentí con la cabeza. Le prometí, mamá, lo entiendo, ya he dejado atrás a Natalia, no cometeré los mismos errores. La mano débil de mi madre descansó suavemente sobre la mía, como un consuelo silencioso. Sentí un nudo en la garganta, así que rápidamente me excusé diciendo que tenía trabajo y me fui. Esta vez, no dejaré que nadie te haga daño. Mamá, la enfermedad de mi madre la hacía difícil de mover, y este hospital ya era el mejor del país. Para evitar que Daniel entrara de nuevo, contraté 10 guardaespaldas de una agencia para que vigilaran la habitación de mi madre por turnos. Me aseguré de que, aparte de los médicos y enfermeras, ni siquiera una mosca pudiera entrar. Después de arreglar todo eso, regresé a mi empresa, donde en el piso superior estaba mi laboratorio de investigación. Había reunido a expertos de todo el país en biotecnología. En ese momento, quedaba solo una pequeña parte de mi investigación para completarse. Con los recuerdos de mi vida pasada, logré compilar los resultados en menos de 2 horas. Esta investigación sobre la combinación de biología y tecnología era algo en lo que había trabajado desde la escuela secundaria. En mi vida pasada, mi codificación produjo los datos más compatibles dentro del cuerpo humano. Con esta tecnología, sería posible equipar a los humanos con cerebros inteligentes, permitiendo una verdadera conexión universal, donde se podrían realizar tareas computacionales directamente en el cerebro. En mi vida pasada, Daniel solo robó mis resultados y lanzó el primer cerebro ahí, lo que provocó que mi empresa perdiera miles de millones en inversiones, y las acciones cayeron en picado. Pero él no pudo construir un cortafuegos. Por supuesto, no publiqué mis resultados de inmediato porque la clave de cifrado final para el cortafuegos aún no estaba lista. Daniel, ansioso por obtener éxito rápidamente, no se dio cuenta de la importancia de esto. Al principio, la pequeña difusión del cerebro ahí le otorgó gran fama, pero poco a poco, a medida que más personas lo usaban, los cerebros sin cortafuegos fueron hackeados, lo que provocó filtraciones de datos privados y, en algunos casos, la muerte cerebral. Muchos grandes empresarios e incluso personas en el gobierno se vieron afectados. Daniel quedó gravemente herido por esto. En ese momento, yo ya había codificado el cortafuegos y estaba a punto de resurgir, pero Natalia me engañó y me mató en la azotea. Los expertos que vieron mis resultados no pudieron evitar gritar de emoción. Jefe, eres un genio. No puedo creer que lo hayas codificado en menos de 2 horas. Oh, Dios mío, señor Son. Tienes una velocidad increíble. Sonreí y sacudí la cabeza. Este pequeño avance final también fue algo que los expertos y yo investigamos juntos en mi vida pasada. En esta vida, solo estaba aprovechando mis recuerdos del pasado.
Capítulo 4. Esa noche, todo el laboratorio celebró en una sala privada de un restaurante de lujo. Los expertos se abrazaban borrachos, felices de que, después de años de trabajo, el experimento finalmente había dado sus frutos. Aproveché la excusa de salir a fumar y me alejé de la multitud. Pero en el balcón me encontré con Natalia. Natalia estaba cenando con algunas de sus amigas. Su voz era bastante alta, justo cuando estaba a punto de irme. La escuché decir, de cualquier manera, en esta vida solo me casaré con Gabriel. Ayúdenme a encontrar una manera. Una de sus amigas dijo, con ese rostro tan hermoso que tienes, incluso a mí, siendo mujer, me cuesta resistirme. ¿Cómo es posible que él se mantenga indiferente? Otra amiga comentó, seguramente está celoso de que te casaste con Daniel. Solo ve y convéncelo. Después de todo, te ha mimado durante tantos años. Seguramente cederá. Una tercera amiga añadió, yo digo que vayas directo al grano. Duerme con él. No se atreverá a rechazarte después de eso. Escuchando la conversación de estas mujeres, sentí una profunda repulsión. Me di cuenta de cuán ciego había sido en mi vida pasada. Las personas similares se juntan, y con una mente tan corrupta como la de Natalia, no era de sorprender que sus amigas pensaran de manera tan perversa. Justo cuando estaba a punto de irme, escuché una voz familiar, Gab. Me di la vuelta con el ceño fruncido. Natalia corrió hacia mí y, levantando su rostro con expresión lastimera, me dijo, Gab, ¿por qué no dijiste nada cuando me viste? ¿Sigues enfadado conmigo? La aparté de mí y, con voz fría, respondí, Natalia, ahora eres la esposa de Daniel. Para mi sorpresa, sus ojos se iluminaron al escuchar mis palabras. Se aferró a mí con fuerza. Su voz llena de entusiasmo, Gab, ¿estás celoso? No tienes por qué estarlo. Ya he cancelado la boda. En esta vida, solo me casaré contigo. Su voz sonaba dulzona mientras intentaba restregarse contra mí. Escuchando sus ridículas palabras, no pude evitar reír con frialdad y le pregunté, ¿qué te hace pensar que me casaría con una mujer divorciada? Natalia se quedó sin palabras. Intentó balbucear una respuesta, pero no pudo decir nada. Justo en ese momento, llegaron Daniel y la hermanastra de Natalia, Fiona. Natalia, te casaste con Daniel hace unas horas y ya estás buscando a otro hombre, Fiona exclamó indignada, mientras Daniel, con el rostro sombrío, me miraba furioso. Agarró a Natalia y me dijo, Gabriel, ella es mi esposa, también es tu cuñada. Daniel tiraba de Natalia, mientras ella seguía agarrada a mi manga. Desprendí su mano de mi ropa con desdén y le respondí fríamente, entonces controla a tu esposa y no la dejes salir a causar problemas. Y en cuanto a eso de ser mi cuñada, ninguno de los dos es digno de tal título. No quería perder más tiempo con ellos, así que los aparté y volví a la sala privada. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, escuché una risa suave. Miré en dirección al sonido y vi a una mujer vestida de rojo mirándome con interés. Junto a ella había otra mujer vestida de blanco. Su rostro parecía haber sido cuidadosamente esculpido por Dios mismo, con cada rasgo perfectamente formado. La mujer de blanco no mostraba ninguna expresión. Su rostro tan frío como una flor de nieve en la cima de una montaña. Me lanzó una mirada fugaz antes de apartar los ojos como si no fuera nada importante. Sentí una pequeña inquietud en mi corazón, pero abrí la puerta y volví a la sala sin prestar más atención al asunto. Capítulo 5. Natalia venía a buscarme a la empresa todos los días, pero siempre era detenida por los guardias de seguridad y la recepcionista. Una vez, cuando bajaba las escaleras, me encontré con esa escena. ¿Saben quién soy? Soy la esposa del jefe. Atrévanse a detenerme. Haré que Gab los despida a todos. Llevaba en la mano una elegante fiambrera, y su rostro estaba perfectamente maquillado de manera sutil. Habíamos crecido juntos, y ella creía conocer mis gustos a la perfección, pensando que lo que más me atraía de ella era su imagen pura, por lo que se vestía como una universitaria. Me acerqué y, en cuanto me vio, Natalia corrió hacia mí. Lanzó una mirada de desprecio a la recepcionista y a los guardias y dijo, Gab ha venido a buscarme personalmente. Ya verán, los haré despedir a todos. Le saqué el brazo de su agarre y, dirigiéndome a los guardias, dije, si hay alguien causando problemas y alterando el ambiente de la empresa, simplemente échenla. Si sigue insistiendo, llamen a la policía. Después de decir eso, me fui con grandes zancadas, sin darle a Natalia ni una sola mirada, con los ojos llenos de lágrimas. Natalia mordió sus labios y, sin resignarse, me agarró del brazo, diciendo en voz baja, ¿de verdad ya no te gusto? Pero me has amado durante tantos años. Una sonrisa helada apareció en mis labios mientras respondía con burla, debo haber estado ciego. Después de eso, me zafé de ella y me fui rápidamente,
No sé cómo podía pensar. Después de haber arruinado mi vida y matarme por otro hombre, que aún podría estar conmigo como si nada hubiera pasado. Antes de morir en mi vida pasada, cuando me di cuenta de que había entregado los frutos de casi 10 años de investigación científica a Daniel, un hombre que no entendía nada de biotecnología, todo el amor que alguna vez sentí por ella se extinguió, reemplazado por el odio. También sabía que no tenía sentido vengarme de una mujer obsesionada con el amor. El verdadero culpable de mi ruina era Daniel. En esta vida, no lo dejaría escapar. Me aseguraré de que su destino sea aún más trágico que el mío en la vida pasada. Solo faltaba una última clave para completar el cortafuegos. Esta tecnología de vanguardia solo la tenía una empresa en todo el país. Y hoy tenía programada una reunión con el experto que dirigía esa empresa. En mi vida pasada, intenté arreglármela solo, creyendo que podría salvar mi empresa con este proyecto. Pero ahora sé que necesito esa última clave. Y solo Watt Technologies la tiene. Si logro obtener los derechos de autor y la tecnología, mi empresa podrá lanzar los cerebros inteligentes rápidamente, con la seguridad garantizada. Así que decidí buscar una cooperación. Escuché que el experto tiene una hija a la que adora. Llevaba conmigo un collar de zafiros y esmeraldas que compré en una subasta por varios millones, con la esperanza de que fuera de su agrado. Cuando la puerta de la casa del experto se abrió, me quedé momentáneamente sorprendido. Para mi asombro, la persona que apareció ante mí era la hada de blanco que había visto en el restaurante aquel día. Su rostro estaba libre de maquillaje, pero aún así era de una belleza incomparable. Su largo cabello estaba recogido en una simple trenza que le caía sobre el hombro, lo que le daba una apariencia aún más suave. Me miró con una leve curiosidad en los ojos y, con una voz fría, preguntó, ¿quién eres? No sé por qué, pero me puse nervioso y, enderezándome, respondí, soy Gabriel. He reservado una cita para ver al señor Witte. Ella asintió y se hizo a un lado para dejarme entrar. Llevaba un vestido casual que dejaba al descubierto sus delgados tobillos. Caminaba delante de mí, guiándome. La decoración en la casa del señor Witte no era ostentosa, sino más bien sencilla y rústica, no lo que uno esperaría de un gran empresario tecnológico. Sospeché que el hada de blanco era la hija del señor Witte, y me sentí aún más nervioso. El señor Witte estaba practicando caligrafía en su estudio. Cuando llegué, dejó el pincel y me saludó con una sonrisa amable. Le entregué el regalo y dije, es la primera vez que lo visito. He oído que tiene una hija muy querida, así que traje esto como un presente. Espero que no le moleste. El señor Witte me miró satisfecho y asintió. Tomó el collar y se lo entregó a su hija, diciendo con cariño, el señor Son ha sido muy considerado. Esta es mi amada hija, Luciana. Lucy. Él es Gabriel, el presidente de Zeus Technologies. Seguro que ustedes jóvenes tendrán más temas de conversación. Vayan, hablen ustedes. Después de eso, el señor Witte volvió a su caligrafía. Luciana guardó el regalo y luego se dirigió a mí. Su voz era fría y sin emoción, y su hermoso rostro estaba inexpresivo. Sé por qué has venido. Vamos, deberías hablar conmigo. El señor Witte, sin levantar la vista, agregó, los derechos de autor de la clave del cortafuegos están en manos de Lucy, no míos. Es algo que ella desarrolló en el extranjero. Yo no entiendo nada de eso. Asentí con la cabeza. Gracias, señor Witte. Seguí a Luciana a otra habitación, y tan pronto como entré, ella cerró la puerta. Me puse aún más nervioso, y bajé la cabeza, evitando mirarla. Escuché su voz fría, cásate conmigo y ten hijos. Déjame ser socia de Zeus, y te daré los derechos de autor. Sorprendido, levanté la vista hacia ella, pero su mirada estaba fija en otro lugar. Su rostro estaba completamente rojo, y vi cómo su pequeño cuerpo temblaba ligeramente. Capítulo 6. Luciana se convirtió en mi prometida. La noticia de nuestro próximo compromiso pronto se difundió, preparando el terreno para la colaboración entre Watt Technologies y Zeus, y aprovechando la expectación por la boda para organizar una conferencia de prensa y lanzar el cerebro ahí. Después de las pruebas internas, todo estaba listo para salir al mercado. Cuando estaba a punto de ir al hospital para contarle a mi madre que me iba a casar, vi a Natalia sentada en el suelo cerca de la puerta de la habitación. Llevaba un vestido blanco sencillo y sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. En cuanto me vio, levantó la cabeza y mostró una expresión de vulnerabilidad. «Gab, ¿te vas a comprometer?» Su voz era quebrada, y antes de que terminara de hablar, las lágrimas comenzaron a caer. Con el rostro impasible, asentí. «¿Quién es Luciana? Nunca había oído hablar de ella», dijo con rabia. «Gab, ¿sigues enfadado conmigo? ¿Te estás casando con una mujer desconocida solo para vengarte de mí?» Pensé que estaba completamente fuera de sí, y sin poder contenerme,
Respondí en defensa de Luciana: ten cuidado con lo que dices. La señorita Weiss será pronto accionista y la jefa de investigación científica de Zeus. No necesita que la conozcas. Le diste acciones, gritó Natalia. A mí nunca me diste nada. La miré sin decir nada más y entré en la habitación del hospital. Intentó seguirme, pero los guardias la detuvieron en la puerta. En ese momento, recibí una llamada de Luciana. Gabriel, estoy cerca del hospital. ¿Puedo visitar a tu madre? ¿Dónde estás? Iré a buscarte, respondí mientras daba media vuelta y salía de la habitación, con Natalia siguiéndome como una sombra persistente. Cuando me encontré con Luciana en la entrada del hospital, me di cuenta de que esta era apenas la tercera vez que la veía. Hoy vestía un elegante traje formal, luciendo muy profesional. No mostraba ninguna emoción en su rostro, y al verme, simplemente asintió. Llevaba 2 cestas de frutas, y yo, sin pensar, se las quité de las manos. Cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente, noté que estaba temblando ligeramente. Me hizo gracia en silencio, pero también me pareció que su intento de mantener la compostura, mientras claramente estaba nerviosa, era extrañamente encantador. ¿Qué haces por aquí? Traté de iniciar una conversación para aliviar su tensión. Ella respondió en voz baja: estaba comiendo con unas amigas cerca, y recordé que tu madre está aquí en el hospital. Asentí. Le había mencionado este detalle en alguna conversación. Ambos éramos de pocas palabras, así que caminamos en silencio uno al lado del otro. De repente, apareció Natalia, con los ojos enrojecidos. Me miró como si fuera un traidor infiel. Apuntó un dedo acusador hacia Luciana y hacia mí. Su expresión completamente desquiciada. ¿Es ella? ¿Qué tiene ella de especial? Gab, no arruines tu vida solo para herirme. En tu vida pasada ni siquiera te casaste con ella. ¿Es que tú también renaciste? Gab, te amo. Estaba a punto de ignorarla y seguir adelante, cuando Luciana giró la cabeza hacia mí y, con una expresión perpleja, comentó: ¿no es esta la sección de hospitalización? Esto no parece psiquiatría. No pude evitar sonreír y, siguiendo su lógica, asentí: es curioso. Sí. Natalia intentó abalanzarse sobre nosotros, pero la empujé rápidamente detrás de mí para proteger a Luciana, y la miré con enojo. Natalia, no asustes a mi prometida con tus locuras. ¿Acaso no soy más hermosa que ella? Hemos crecido juntos. Soy tu amiga de la infancia. Las lágrimas cayeron por las mejillas de Natalia. Llevamos 20 años de relación. Me has amado durante tanto tiempo. Y yo te amo a ti. ¿Por qué has cambiado de repente? ¿Cómo pudo esa zorra entrometerse? Ten cuidado con lo que dices, dije con frialdad. Si vuelves a insultar a mi prometida, te aseguro que no te lo perdonaré. En ese momento, Luciana asomó su cabeza detrás de mí y comentó con una voz curiosa: ah, ahora lo recuerdo. La vi en el restaurante. ¿No se acaba de casar? Al verla así, tan tranquila y linda, mi enojo se desvaneció casi por completo. No quería seguir enredándome con Natalia. Instintivamente solté una mano para tomarla de Luciana, pero en cuanto lo hice, sentí como su cuerpo se tensaba. Estaba a punto de disculparme y soltar su mano, cuando de repente ella me la apretó. Vámonos, no perdamos más tiempo, dijo, sin siquiera mirar a Natalia ni preguntarme quién era. Para entonces, la situación ya había atraído la atención de algunos guardias de seguridad. Ellos se encargaron de contener a Natalia mientras yo, todavía sosteniendo la mano de Luciana, respondí en voz baja: de acuerdo. En el ascensor, estábamos solo los dos. Mis manos sudaban de los nervios, pero Luciana no soltó la suya. Con una voz baja y tímida, me preguntó: ¿qué tipo de chicas le gustan a tu madre? Si a mí me gusta, a mi madre también le gustará. Miré la pantalla del ascensor, y mi voz salió más seca de lo que esperaba. Entiendo, contestó. Capítulo 7. A mi madre le gustó mucho Luciana. Últimamente su salud ha mejorado considerablemente. Ya puede sentarse y comer por sí misma. Mientras conversaba con Luciana sobre cosas cotidianas, aunque Luciana no hablaba mucho, siempre respondía amablemente y, de vez en cuando, contaba alguna anécdota divertida para hacerla reír. La madre de Luciana falleció cuando ella era muy pequeña, y creció junto a su padre. Me di cuenta de que realmente disfrutaba hablando con mi madre. De hecho, en este rato, había hablado más que en nuestras 3 reuniones anteriores combinadas. Estaba sentado a un lado pelando fruta y escuchando, pero al distraerme por un momento, vi a mi madre abrir una pequeña caja que siempre llevaba consigo. Sacó una pulsera de jade translúcido, con incrustaciones de oro púrpura, una reliquia familiar invaluable que le había dado mi abuela. Luciana, nerviosa, agitó las manos para rechazarla. Era la primera vez que la veía tan desconcertada, y su mirada de súplica se dirigió hacia mí. Sin embargo, solo le sonreí y le dije: acéptala.
Mi madre la ha guardado para su nuera. Aunque se sentía abrumada por el gesto, no tuvo más remedio que ponerse la pulsera. Sabía por qué se sentía incómoda al aceptarla, porque nuestro matrimonio era un acuerdo. El señor Witte, su padre, se estaba haciendo mayor, y tras detectarle un problema en el hígado, quería ver a su hija casarse y tener hijos antes de morir. Por eso, había estado presionando a Luciana para que saliera en citas. Luciana, sin muchas opciones, me encontró por casualidad, y ya tenía una impresión favorable de mí desde nuestro encuentro en el restaurante. Como yo también necesitaba su colaboración, accedió a casarse conmigo y tener hijos a cambio de un porcentaje de la empresa. Después de que naciera el niño, nos divorciaríamos. Para mí, era un acuerdo beneficioso en todos los sentidos, así que acepté sin dudarlo. Al ser un matrimonio, le conté sobre mi situación familiar. Le hablé de cómo mis padres se divorciaron, cómo me crié con mi madre y cómo construí mi propia empresa. Mi empresa fue fundada por mí desde cero. Mi padre, un oportunista, se llevó la mayor parte de la fortuna cuando se divorció de mi madre y se reunió con su amante y su hijo ilegítimo. Mi madre nunca se recuperó del golpe y enfermó gravemente. Con la ayuda de mi abuelo, logré fundar mi empresa y hacerla crecer hasta superar a la compañía Son, que mi madre había manejado. Después de su partida, la empresa empezó a tambalearse, lo que llevó a Daniel, recién nombrado al frente, a odiarme profundamente. Daniel estaba decidido a superarme, creyendo que de esa manera podría borrar la mancha de ser un hijo ilegítimo. Para lograrlo, también buscó a Natalia, con quien recientemente se había casado, aunque ella, después de tan poco tiempo, ya estaba tratando de traicionarlo para volver conmigo. Carl, deberías acompañar a Lucy, me dijo mi madre. No te preocupes, yo estaré bien. Asentí y, cuando salimos de la habitación, Luciana de repente me tomó la mano. En su rostro había una rara expresión de preocupación. Esa tal Natalia, ¿de verdad es tu amiga de la infancia? Bajé la mirada hacia ella y asentí. Seguramente mi madre le había dicho algo. ¿Todavía te gusta? Luciana desvió la mirada, pero había un toque de enfado en su voz. No quiero que mi marido tenga a otra mujer en su corazón. Si todavía te gusta, entonces rompamos el compromiso y no te daré los derechos de autor. No dije nada. Simplemente la llevé al estacionamiento, frente a mi coche. Ella me miró sorprendida. Tú, su voz fue interrumpida por la mía. Súbete al coche, te invitaré a cenar, dije, y en silencio se subió al asiento del copiloto, mirando por la ventana. Ponte el cinturón de seguridad. Se giró para mirarme con una expresión extraña. Fingí no darme cuenta, mientras ella soltaba un leve suspiro y se abrochaba el cinturón, volviendo a mirar hacia afuera. Sonreí levemente y, cuando me miró por tercera vez, finalmente hablé. Ya no me gusta. Me miró, esperando que continuara. Así que añadí, me gustaba antes, pero después de que se casó con el hijo ilegítimo de mi padre, ya no. Su respuesta fue tranquila. La observé de reojo y noté que sus labios se curvaban en una ligera sonrisa. ¿Qué significa eso de renacer?, preguntó de nuevo, con tono medio en broma, medio en serio. Le respondí, renacer. Eso es, en mi vida pasada fui traicionado y asesinado por mis enemigos. En esta vida, he renacido para vengarme y recuperar todo lo que es mío. Si quieres escuchar más, tendrás que darme 50 pesos para que te cuente mi plan de venganza. Nos detuvimos en un semáforo en rojo, y justo entonces sentí una mano suave y cálida sobre la mía. Giré la cabeza para ver de quién era la mano, pero Luciana, sin mostrar ninguna emoción, apartó la vista como si nada hubiera pasado. Sonreí y le apreté la mano. El resto del camino lo pasamos en silencio, pero noté que el humor de Luciana había mejorado considerablemente. Capítulo 8. El día de la fiesta de compromiso. Luciana llevaba el vestido blanco de alta costura que le había regalado, con el peinado que se había hecho especialmente para la ocasión. Se veía aún más bella, casi etérea. En cuanto la vi, no pude evitar decir, te ves hermosa. Ella fingió no escucharme y quiso pasar de largo, pero la rodeé con un brazo, deteniéndola a propósito para que no pudiera irse. Levantó la mirada y parpadeó, con una expresión inocente en sus hermosos ojos. En ese momento, sentí un impulso de besarla. Justo cuando estaba a punto de hacerlo, la puerta de la sala de descanso se abrió de golpe. La persona que entró me resultaba familiar. Era la mujer del vestido rojo que había visto en el restaurante aquel día. Hoy llevaba un traje discreto de tweed, y al vernos, exclamó de forma exagerada, Dios mío, no debería haber entrado, me voy a quedar ciega. Bajé la vista hacia mi prometida, cuyo rostro se había puesto rojo como un tomate. A regañadientes, solté su cintura. Le hice un gesto de saludo a la mujer y salí de la sala de descanso.
Hoy iba a firmar el acuerdo de transferencia de acciones. Iba a darle el 6% de las acciones de Zeus. Inicialmente, el acuerdo era por un 3%, ya que yo mismo solo tenía un 20% de la empresa. Pero, de repente, cambié de opinión. Ya no quería que nuestro matrimonio fuera solo un acuerdo. Realmente empezaba a considerar la posibilidad de tener un futuro con Luciana. La fiesta de compromiso comenzó. Y Luciana y yo fuimos a brindar con los invitados. Muchos de los principales empresarios de la ciudad habían venido, junto con amigos de mi abuelo y conocidos del señor Witte. Incluso mi abuelo estaba presente. Siempre me había apoyado, a pesar de su enojo por cómo mi madre rompió con él para casarse con un hombre sin fortuna. Yo lo respetaba mucho, y le había permitido mantener una gran parte de las acciones de mi empresa. Él, ya mayor, nos observaba con una sonrisa satisfecha mientras caminábamos por la sala, brindando. En ese momento, un camarero derramó accidentalmente una copa de vino tinto, manchando el delicado vestido blanco de Luciana con una gran mancha roja. El camarero, con la cabeza gacha, se disculpaba repetidamente, pero al levantar la cabeza, esbozó una sonrisa maliciosa. Era Natalia. Estaba arrodillada en el suelo, intentando limpiar el vestido con un trapo sucio. Luciana frunció el ceño y llamó al gerente del salón. El ambiente se tensó de inmediato. Todos los presentes guardaron silencio y se quedaron mirando en nuestra dirección. En ese momento, mi asistente se acercó apresuradamente y me susurró algo al oído. El cerebro ahí ya estaba en el mercado. Era de la compañía Son. Miré a Natalia, que estaba llorando en el suelo, acusando a los ricos de aprovecharse de los demás. Y de repente me invadió una sensación de vacío. Siempre había pensado que era simplemente estúpida, pero ahora me daba cuenta de que también era malvada. En mi vida pasada, había amado a esta mujer durante más de 10 años. Me quité la chaqueta y se la até a la cintura de Luciana, cubriendo la mayor parte de la mancha, y le susurré al oído: te preparé 2 vestidos. Ve a la sala de descanso y cámbiate. Ella asintió, lanzó una mirada rápida a Natalia, que seguía en el suelo, y luego se fue acompañada por una de sus amigas. La fiesta continuó como si nada hubiera pasado. Me agaché frente a Natalia y le dije: ¿usas trucos tan sucios para arruinar mi relación con mi prometida? No te saldrás con la tuya. Natalia levantó la cabeza, y con una expresión indiferente, me respondió: tú renaciste, ¿verdad? Ya sabes lo que hice en nuestra vida pasada. Como ya no me amas, no tengo que fingir más. Tu empresa está a punto de quebrar. Igual que en la vida pasada. La miré y negué con la cabeza, sonriendo. Tú sabes que he renacido, así que, ¿cómo podrías creer que no estaba preparado para ti y Daniel? La sorpresa en los ojos de Natalia era evidente, y sonreí maliciosamente. Es patético, ¿sabes? A pesar de haber renacido, aún elegiste depender de los hombres. Cuando no pudiste recuperarme, decidiste utilizar tu ventaja de haber renacido para volver con Daniel, el mismo hombre que te engañó públicamente el día de tu boda. ¿De verdad crees que Daniel te va a agradecer por esto? Le hiciste pasar una vergüenza monumental cuando te declaraste a mí en plena boda. ¿De verdad crees que lo ha olvidado? Dicho esto, me di la vuelta y me dirigí a la sala de descanso para recoger a mi prometida, quien ya se había cambiado de vestido. El segundo vestido era de un verde oscuro, resaltando aún más su piel clara y su hermosa figura. Cuando salió, todos quedaron impresionados. ¡Qué hermosa! La señorita Valle es realmente preciosa. El señor Son tiene mucha suerte. Asentí, sonriendo, y respondí: sí, mucha suerte. Me he casado con una mujer tan guapa. Luego me incliné hacia Luciana y le susurré en tono de broma: señorita Valle, alguien ha lanzado el cerebro ahí antes que nosotros. Mi empresa va a quebrar pronto, pero ya no tienes la oportunidad de cancelar nuestro compromiso. Luciana me miró, sus ojos juguetones brillando mientras respondía con una sonrisa traviesa: entonces lo cancelaré de todos modos. La tomé por la cintura y, con una sonrisa en los labios, le respondí: ya es demasiado tarde. Qué pena, dijo en tono serio, lo que me hizo reír. Cuando saqué los documentos de la transferencia de acciones, noté que Luciana se sorprendió. Me miró con una mezcla de confusión, como si estuviera preguntándose si me había equivocado. Le acaricié la cabeza suavemente y le dije con voz amable: fírmalo, ya que has subido a mi barco. No permitiré que te vayas con las manos vacías. Era una cuarta parte de mis acciones. Luciana apretó los labios, pero al final firmó su nombre en el documento. Capítulo 9. Son lanzó el cerebro ahí antes que yo, viendo las grabaciones de vigilancia y cómo Natalia, basándose en los recuerdos de nuestra vida pasada, robó mis datos con tanta facilidad.
No sabía si debía reírme de su estupidez. Sabía perfectamente que yo había renacido. ¿Cómo podía pensar que dejaría mis datos importantes en el mismo lugar que en la vida pasada, sin ninguna protección, para que ella los robara tan fácilmente? Pero, a diferencia del pequeño éxito que tuvo en la vida pasada, el cerebro AI de Son era prácticamente un prototipo incompleto. Ni siquiera podía conectarse al cerebro de las personas. Y algunos usuarios comenzaron a experimentar dolores de cabeza intensos al intentar usarlo. En un abrir y cerrar de ojos, Son fue objeto de críticas y tendencias negativas en las redes sociales. En ese momento, Zeus emitió una declaración legal en línea, afirmando que la empresa había sido víctima de robo de archivos y que Son había utilizado nuestro código sin autorización, lanzando además un producto inacabado, lo que demostraba una irresponsabilidad total hacia los consumidores. Este asunto explotó en las redes sociales. Casi todo el mundo hablaba de la disputa entre Son y Zeus. En pleno auge de la controversia, publiqué una carta en nombre de mi madre. En la carta, se detallaba cómo mi padre, Lucas Son, había engañado a mi madre, dejándola embarazada antes del matrimonio y obligándola a casarse con él. Después, la engañó, la sometió a maltrato emocional y la acusó de ser la culpable de su miseria, llevándola a una profunda depresión. Lucas había utilizado la dote de mi madre para fundar Son, y en el momento más exitoso de la empresa, nos echó a mi madre y a mí, para poder casarse con su amante y llevar a casa a su hijo ilegítimo. Y la que robó los archivos de Zeus no fue otra que la esposa de ese hijo ilegítimo, quien, aprovechando la relación que tenía conmigo desde la infancia, se infiltró en mi empresa para robar información confidencial. Incluso adjunté videos de las cámaras de seguridad. Poco después, alguien publicó el video de la boda de Natalia y Daniel, en el que ella cancelaba la ceremonia para declararse a mí en público. Los escándalos de las familias ricas siempre son más interesantes que las disputas entre grandes corporaciones. Y en un abrir y cerrar de ojos, el precio de las acciones de Son se desplomó. Daniel y Natalia se convirtieron en el blanco de críticas y burlas por parte de todo el mundo. A las 6 de la tarde, comenzó nuestra rueda de prensa. Yo llevaba un traje, y a mi lado, Luciana vestía un conjunto profesional a juego conmigo. Ambos nos enfrentamos a innumerables cámaras, mostrando nuestras manos entrelazadas, con los anillos de compromiso brillando visiblemente. La colaboración entre Zeus y Vibe Technologies se había filtrado, y todo el mundo ya sabía que Luciana era la verdadera persona al mando de WITE. Durante la rueda de prensa, Luciana sacó un documento de transferencia de acciones, cediéndome el 4% de las acciones de WITE. En ese momento, WITE valía mucho más que Zeus, así que ese 4% tenía más valor que mi 6%. Miré a Luciana, sorprendido, y ella, tras apretar los labios, me dijo: estamos en el mismo barco. Esta es mi muestra de sinceridad. Guardé el documento y, con una sonrisa, besé suavemente su mejilla. Cuando vi cómo sus orejas se enrojecían, murmuré en voz baja: ya veo tu sinceridad, querida. Los periodistas enloquecieron, tomando fotos sin parar. Juntos, Luciana y yo presentamos al mundo la tecnología de nuestro cerebro AI. Yo hablé sobre el cerebro, y ella explicó el cortafuegos. Juntos, lanzamos la biotecnología más segura del mundo. El debate en línea sobre el cerebro AI alcanzó una popularidad sin precedentes. Zeus y WITE se convirtieron en las empresas más comentadas del mundo. Después, lanzamos la fase de pruebas del cerebro AI, y todos los videos de las pruebas se subieron a Internet. Las personas conectaron sus cerebros directamente a la red y podían enviar mensajes y navegar por Internet de manera totalmente segura. Cuando el cerebro AI fue lanzado al público, el primer 1.000.000 de chips se agotó en cuestión de minutos. Luciana y yo lo habíamos logrado. Capítulo 10. El día antes de mi boda con Luciana, recibí una llamada de Natalia. Natalia y Daniel habían estado huyendo, temerosos de ser capturados, pero al parecer, todavía estaban en esta ciudad. Mientras hablaba con ella, utilicé el cerebro AI para alertar a la policía y grabar la conversación. Natalia, llorando, me dijo: Gab, sé que te vas a casar mañana. Te lo suplico, por favor, por el amor que mi abuela te tenía, ven a verme una vez más. La abuela de Natalia fue una figura muy importante para mí cuando era pequeño. Mi padre nunca se preocupaba por mí, y mi madre siempre estaba enferma. En esas interminables noches de soledad, fue la abuela de Natalia, nuestra vecina, quien me cuidó. Antes de morir, le prometí que siempre cuidaría de Natalia, y por eso, en mi vida pasada, hice tantos sacrificios por ella. Una y otra vez, suspiré profundamente y acepté su petición. Regresé al mismo tejado donde, en mi vida pasada,
Había encontrado la muerte. Allí me esperaban Natalia y Daniel. Daniel estaba desaliñado, su rostro cubierto de barba, muy lejos de la imagen de playboy despreocupado que solía tener. Natalia llevaba ropa desgastada, y su cabello parecía haber sido descuidado por mucho tiempo. Parecía que, de verdad, habían estado viviendo tiempos difíciles. Cuando Natalia me vio, de repente empezó a reír, pero su risa pronto se convirtió en llanto. Gabriel, sigues siendo tan tonto. Si hubieras elegido estar conmigo, nunca habría terminado así. Pero tu castigo también llegará pronto. Su rostro cambió de repente, volviéndose frío, mientras ella y Daniel me empujaban lentamente hacia la barandilla vieja y desgastada del tejado. Con el rostro sereno, los miré, a los dos, como si fueran unos locos. Me alegra haber visto tu verdadera cara en esta vida, le dije a Natalia. Incluso si tuviera otra oportunidad, no te elegiría. Luego miré a Daniel y solté una carcajada burlona. Tu madre fue una amante, y ahora tu esposa te ha puesto los cuernos. Parece que tú y tu madre siempre estarán ligados a la figura de los terceros en discordia. Cállate, a las puertas de la muerte y todavía te atreves a hablar. Daniel gritó furioso, agarrando mi solapa. Si no fuera por ti, yo sería el verdadero heredero de la familia Son. ¿Por qué tu madre es la legítima y la mía es la amante despreciada? Solo has tenido éxito porque tu abuelo te ayudó a fundar tu empresa. Si no fuera por eso, no serías mejor que yo. Entonces, ¿por qué sigues necesitando la dote de una mujer para salvar Son? Respondí con una sonrisa. Para triunfar, dependes de las artimañas de las mujeres. Y ahora, para matarme y salvar tu patético orgullo, también dependes de una mujer que usa trucos baratos para engañarme y traerme aquí. Daniel, ¿es que nunca podrás lograr nada por ti mismo? La ira deformó el rostro de Daniel, quien gritó, ¿y tú? Tú también te casaste con la heredera de White. Te convertiste en el ridículo esposo mantenido. Solté una risa abierta y provocadora, pero yo me casé por amor, algo que tú nunca entenderías. Y si voy a ser un esposo mantenido, al menos me casé con la mujer más rica de la lista Forbes. ¿Tú qué? ¿Con qué tipo de mujer te casaste? Una que ni siquiera pudo entrar a una universidad decente y abortó en la secundaria por ti. Cállate, gritó Natalia, fuera de sí. Mátalo. En el siguiente segundo, la policía irrumpió en el lugar y los tumbó al suelo, sin darles oportunidad de reaccionar. En ese momento, una figura corrió hacia mí y se lanzó en mis brazos. Era Luciana, con una expresión de preocupación en su hermoso rostro. Sus ojos estaban enrojecidos, y por primera vez, me golpeó sin preocuparse por las apariencias. Gabriel, ¿planeabas dejarme sola en nuestra boda mañana? ¿Cómo te atreves a hacer algo tan peligroso sin decírmelo? ¿Quién te crees que eres? Si vas a ser mi esposo, más te vale acostumbrarte a contarme todo. Tienes que actuar como un buen esposo mantenido. Tomé sus manos y la estreché con fuerza en mis brazos, suspirando de alivio y satisfacción. Lo sé, cariño, le dije suavemente, no volveré a ocultarte nada. En el día de nuestra boda, solo invitamos a las personas cercanas a nosotros. Luciana llevaba un vestido de novia hecho a mano, diseñado personalmente por un famoso modisto italiano. Se veía como una verdadera hada, mientras el señor White la conducía hacia mí con una sonrisa. Yo pronuncié mis votos con total seriedad, y cuando la miré, vi la misma firmeza en sus ojos al decir, acepto. Mi madre, sentada entre los invitados, lloraba desconsolada, tapándose el rostro. Mi abuelo, tras lanzar una mirada a mi madre, suspiró y le dio unas palmaditas en el hombro, abrazando a Luciana. Finalmente pude besar esos labios que tanto había anhelado. Esta vida, finalmente, no amé a la persona equivocada. Epílogo. Gabriel. Luciana, acurrucada en mis brazos, con su rostro sonrojado, me lanzó una mirada molesta. Nuestro matrimonio es solo un acuerdo. Mirando su cuello, lleno de marcas de besos, asentí, satisfecho, y añadí, papá ya me dijo que su problema de hígado está resuelto. De repente, dejó de moverse. Vi cómo sus orejas se ponían completamente rojas, y con una sonrisa juguetona, continué, tu amiga me dijo que te enamoraste de mí a primera vista y me engañaste para casarte. ¿Es cierto? La temperatura en su cuerpo seguía subiendo, y no pude evitar soltar una risa baja, besándola varias veces más. El sol brillaba radiante afuera, pero la luz más brillante para mí era la mujer que tenía frente a mis ojos.